Después de su cirugía, mi esposo me pidió que bajara las escaleras. Se quedó allí, en nuestra cocina, y sostuvo mi mirada durante un largo momento. Luego dijo las palabras para las que no estaba preparada. Hay algo que te he estado ocultando durante 14 años. Mi pecho se oprimió. Durante semanas estuve segura de que vivía una mentira. Lo había visto salir de un motel con una mujer. Había encontrado una tarjeta de cumpleaños escrita por una adolescente que lo llamaba papá. Lo había visto desaparecer cada octubre sin una sola explicación. Creía que ya entendía lo que todo eso significaba. No era así. Lo que salió de su boca esa noche no destrozó nuestro matrimonio. Reconfiguró todo lo que creía entender sobre el hombre al que había amado durante 14 años. Mi nombre es Elena. Tengo 45 años. Durante los últimos 22 años, he estado al frente de un aula de tercer grado en la escuela primaria Oak Ridge. Amo el olor a crayones y la forma en que las manos pequeñas buscan la mía cuando un niño necesita sentirse más seguro. Mi vida siempre ha tenido un ritmo cierto. Planes de lecciones redactados los domingos por la noche, una cafetera fresca esperando en la sala de profesores, y la caminata familiar de regreso a nuestra tranquila casa en Maplewood Lane al final de cada día. Mi esposo, David, tiene 48 años. Es ingeniero estructural, un hombre que diseña puentes y torres construidos para durarnos décadas. Tiene manos grandes y capaces, y una forma de escuchar con toda su atención, que fue lo que primero me atrajo de él. Llevamos casados 14 años. No tenemos hijos. Fue una decisión a la que llegamos juntos después de años de intentarlo, seguida de un duelo que superamos codo con codo, y finalmente una paz tranquila con la vida que teníamos. Algunas personas sentían lástima por nosotros. Nosotros nunca sentimos lástima por nosotros mismos. David solía decir, nos tenemos el uno al otro, y eso ya es más que suficiente. Yo lo creía completamente. Nuestro matrimonio era del tipo que otras parejas notaban. David nunca me levantó la voz, ni una sola vez. Recordaba los aniversarios sin necesidad de recordatorios. En mis días más difíciles como maestra, escondía pequeñas notas graciosas en mi bolsa del almuerzo, dibujos de monigotes de maestras diminutas rodeadas de corazones. Los fines de semana explorábamos los senderos alrededor del lago o nos sentábamos en el columpio del porche a leer, con su brazo apoyado cómodamente sobre mis hombros. Habíamos capeado las tormentas que enfrenta todo matrimonio, la larga y dolorosa enfermedad de su madre, la muerte de mi padre, la tensión financiera cuando su industria se desaceleró, y salimos de cada una más unidos de lo que habíamos entrado. Entonces, hace 3 meses, el suelo se movió. David había estado ignorando molestias en el pecho durante semanas, atribuyéndolas al estrés laboral. Un martes por la noche se desplomó en el garaje mientras descargaba su camioneta. El viaje en ambulancia existe en mi memoria como luces intermitentes, y el sonido de mi propia voz diciendo, por favor, quédate conmigo. Por favor. El diagnóstico fue enfermedad coronaria grave. Se programó una cirugía de bypass de emergencia a los pocos días. Apenas dormí durante su estancia en el hospital. Me sentaba a su lado, sosteniendo su mano, observando los monitores rastrear el ritmo de un corazón que todavía tenía mucho que decir. Las enfermeras rotaban. Le traje sus libros favoritos y puse música suave en mi teléfono. En las horas de espera, los años regresaron en tropel. Recordé la noche en que nos conocimos, hace 14 años, en una gala benéfica para los bomberos locales. Yo estaba allí representando a la escuela. Él había ido, porque su mejor amigo de la universidad era capitán de bomberos. Estaba cerca del borde de la sala, con un traje oscuro sencillo, su sonrisa genuina pero pausada. Hablamos durante horas sobre libros y arquitectura antigua. Antes de que terminara la noche, me pidió mi número con esa confianza tranquila que se convertiría en su cualidad definitoria. 6 meses después, nos casamos en un pequeño jardín, rodeados de las personas que más amábamos. Sin grandes gestos, solo nosotros, y la promesa de elegirnos siempre. Siempre había sido un buen hombre de las formas más silenciosas. Cuando las familias de mi clase pasaban por momentos difíciles, David deslizaba donaciones anónimas de suministros en mi escritorio. Cuando llegaba a casa alterada por una reunión difícil con algún padre, él escuchaba sin apresurarse a arreglarlo. Cocinaba la cena las noches que yo me quedaba hasta tarde.
Nunca se quejó ni una vez cuando traje animales de la calle o me inscribí en un evento escolar más. Nuestra vida juntos se sentía sólida, predecible en todos los sentidos correctos. Pero algo había comenzado a erosionarse en los meses previos a su cirugía. Comenzó con cosas que traté de convencerme de no notar. Un recibo de hotel descubierto en su chaqueta, de una noche en que me dijo que se había quedado trabajando tarde en la oficina. Llamadas telefónicas que salía a atender afuera, con voz baja y deliberada. Luego vinieron las ausencias, siempre en la misma fecha del calendario, a veces extendiéndose hasta el día siguiente. Me daba un beso en la frente, y solo decía que tenía algo que debía resolver, que volvería pronto, sin más detalles. Cuando lo presionaba suavemente, ofrecía esa sonrisa tranquila y reconfortante y redirigía silenciosamente la conversación. Encontré transacciones en nuestros registros de cuenta que no pertenecían a nada que yo reconociera. Una tarjeta de cumpleaños escondida dentro del cajón de su escritorio, escrita a mano, con la letra cursiva de una niña. Feliz cumpleaños, papá. Te amo más que a las palabras. El papel conservaba el aroma tenue y dulce de champú de fresa. Mi estómago se anudaba cada vez que me permitía pensar en ello. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas. David nunca me había dado un motivo real para dudar. Y, sin embargo, la evidencia seguía llegando, silenciosa e insistente, como nieve que no deja de caer. Una tarde, lo seguí. No estoy orgullosa de eso. Me estacioné al otro lado de la calle y observé cómo abrazaba a una adolescente frente a un modesto edificio de apartamentos. Una chica que parecía de unos 16 años, con cabello largo y oscuro, y los mismos ojos gentiles de David. La sostuvo cerca por un momento, y luego puso un sobre en sus manos. Los labios de ella se movieron, la forma parecía inequívocamente la de la palabra papá. Esa fue la tarde en que mi mundo se inclinó. Aún así, su cirugía era lo único que importaba. Enterré las dudas. Sostuve su mano durante el preoperatorio. Le susurré viejos chistes para hacerlo sonreír. Le dije exactamente cuánto lo amaba. Cuando lo llevaron a través de esas puertas, recé de una manera que no lo hacía desde que era niña. La cirugía fue exitosa. David regresó a casa más delgado, más pálido, pero respirando. Los médicos dijeron que la recuperación tomaría tiempo. Tuvimos suerte. 2 días después de que regresara a casa, yo estaba doblando la ropa arriba cuando su voz me alcanzó desde la cocina. Elena, ¿puedes bajar? Algo en su tono apretó mi corazón. Bajé las escaleras lentamente. Él estaba cerca de la encimera, todavía en bata, mirándome acercar con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era partes iguales, terror y liberación. Necesitamos hablar, dijo suavemente. Me senté. Mis manos temblaban en mi regazo. Cada pieza de evidencia que había reunido surgió a la vez. El motel, la chica, el dinero, las desapariciones de octubre. Me preparé para la confesión que nos desmantelaría, y entonces David me miró durante mucho tiempo, como si estuviera grabando mi rostro en su memoria. El reloj de la cocina avanzaba. Afuera, los pájaros seguían con lo suyo como si todo fuera perfectamente ordinario. Extendió la mano sobre la mesa, sin llegar a tomar la mía, como si tuviera miedo de lo que yo pudiera hacer. En ese momento, cada miedo que había suprimido regresó con toda su fuerza. El matrimonio en el que había creído se sentía como una historia que yo había sido la última en saber que era ficción. Y sin embargo, debajo de todo, debajo de la duda, el pavor y los meses de sufrimiento silencioso, el amor se negaba a irse. Necesitaba que lo dijera. Costara lo que costara, necesitaba la verdad. Las semanas previas a la cirugía de David habían sido su propio tipo de tormento. Seguía volviendo a los mismos recuerdos, repasándolos una y otra vez como una película que no te permite apartar la mirada. Había comenzado de forma bastante simple, o eso quería creer. Unos 6 meses antes de que colapsara, comenzó a recibir llamadas tarde en la noche en el patio trasero, con voz susurrante. Cuando le preguntaba quién era, decía que era el trabajo, un proyecto complicado que iba con retraso. Quería confiar en él. Siempre había sido genuinamente dedicado a su trabajo. Pero los ingenieros no reciben llamadas a medianoche de números que aparecen ocultos.
Luego vino el recibo del hotel. Lo encontré en su chaqueta mientras lavaba la ropa. El Regency, a 50 kilómetros de distancia, en una noche en que me había dicho que estaba en una conferencia de la industria en el centro. Cuando lo mencioné casualmente, hubo un medio segundo de vacilación antes de que dijera que el lugar se había cambiado a último momento. Sus ojos no buscaron los míos. Esa fue la primera fractura real. Traté de cerrarla. David nunca había sido infiel en todos los años que lo conocía. Venía a casa cada noche. Todavía me besaba al despedirse cada mañana. Nuestra cercanía no se había atenuado. Pero la duda, una vez que echa raíces, no pide permiso para crecer. Esa tarde fresca de octubre los vi juntos. Me había tomado el día libre para preparar las reuniones de padres y maestros. David dijo que estaba al otro lado de la ciudad, reuniéndose con un cliente. Algo que todavía no puedo explicar del todo, me impulsó a pasar por la dirección que él había mencionado. No había ningún edificio de oficinas. Me estacioné en una cuadra residencial tranquila. Y allí estaba él, mi esposo, parado en la acera con una chica que no podía tener más de 16 años. Llevaba una mochila escolar y tenía el cabello castaño largo y lacio. David la envolvió en un abrazo, del tipo pausado que un padre le da a una hija que no ha visto en demasiado tiempo. Le entregó una pequeña bolsa de regalo. Ella levantó el rostro hacia él con una naturalidad que hizo que mi corazón cayera hasta el suelo. No pude distinguir las palabras, pero sus labios formaron la figura claramente. «Papá». Conduje a casa llorando. Me senté en el garaje hasta que el motor se enfrió. Esa noche, David llegó a casa y se comportó exactamente como siempre. Preguntó por mi día, ayudó con la cena, me abrazó en el sofá mientras algo se reproducía en la televisión. Me quedé despierta junto a él durante horas, tratando de entender cómo la persona que más amaba podía estar viviendo una vida de la que yo no sabía nada. La tarjeta de cumpleaños llegó después, a su manera. Mientras él estaba en una cita de seguimiento, revisé su oficina en casa. Nunca había hecho eso antes. Dentro de una vieja agenda, había una tarjeta con globos en el frente, y esto adentro, con una cuidada letra de adolescente. «Feliz cumpleaños 16, papá. Gracias por todo lo que haces por mí. No sé dónde estaría sin ti. Amor por siempre, tu niña». Sin apellido, solo esa palabra que cambió todo lo que creía saber. Siguieron las transferencias de cuenta, depósitos consistentes a un número que no reconocía, montos no enormes, pero regulares, como un padre cubriendo útiles escolares, comida, alquiler para alguien que dependía de ello, mes tras mes. Y luego las desapariciones de octubre. Cada año, la misma fecha, David saliendo temprano y regresando al día siguiente, a veces con olor a flores en su chaqueta. Siempre decía lo mismo cuando lo presionaba. Era algo de su pasado que necesitaba enfrentar solo. Se lo confié a mi mejor amiga Sara una tarde en que la lluvia hacía que todo se sintiera más pesado. Se sentó frente a mí con un café y escuchó sin interrumpir. «Elena», dijo finalmente, tomando mi mano. «No voy a fingir que esto no parece serio. Pero este es David. Él te ama de una manera que la mayoría de la gente nunca experimenta. Espera hasta después de la cirugía. Él no es lo suficientemente fuerte para esta conversación todavía. No dejes que aquello a lo que temes tome la decisión por ti». Sus palabras tenían sentido, pero no fueron suficientes para detener las pesadillas. Lo imaginaba construyendo algo separado de nosotros. Toda otra vida, corriendo paralela a la mía. La chica que había visto, la imaginaba como su hija, creciendo en ese apartamento mientras yo permanecía ajena. El dolor era físico. Vivía en mi pecho constantemente, un dolor sordo e implacable, que ninguna cantidad de razón podía calmar. Durante su estancia en el hospital, sellé todo eso. Me concentré solo en mantenerlo presente. Le leía la novela de misterio que llevaba a medias desde hacía un mes. Le contaba historias sobre mis alumnos. Le traía sus comidas favoritas cuando me dejaban. Cuando los médicos confirmaron que la cirugía había salido bien, el alivio me atravesó como el primer suspiro real después de haber estado bajo el agua. Pero las preguntas seguían allí, rodeándome pacientemente. Ahora, de vuelta en nuestra cocina, David me miraba con esos ojos.
Los mismos ojos que me habían hecho sentir segura durante 14 años. El peso de lo que fuera que estaba guardando colgaba visiblemente entre nosotros. He estado ocultándote algo durante 14 años, repitió, apenas por encima de un susurro. Mi mente repasó todo, la aventura, la hija secreta, la otra vida que había estado cuidando durante más de una década. Me preparé para la palabra que nos terminaría. En cambio, David tomó un respiro que pareció venir de algún lugar profundo, y comenzó. Me miró de la forma en que mira la gente cuando ha estado cargando algo tanto tiempo que casi ha olvidado cómo se sentía antes del peso. Elena, dijo, con voz firme pero desnuda. Lo que voy a decirte probablemente sonará imposible, pero necesito que lo escuches todo. He guardado esto solo durante 14 años por una promesa que hice, y porque me aterraba que saberlo cambiara la forma en que me veías, o que me costara perderte. No me moví. Asentí una vez. Hayes 14 años, antes de conocernos, yo todavía trabajaba como bombero. Segundo año en el trabajo. 12 de octubre. Se detuvo. Esa fecha nunca me abandona. Octubre. Las desapariciones anuales encajaron en algún lugar en el fondo de mi mente, pero aún no podía ver la imagen completa. Nos llamaron por el incendio de una casa en la vieja manzana junto al río, totalmente envuelta en llamas cuando llegaron los camiones. Una familia de 3 adentro, madre, padre y su hija de 8 años. Los padres estaban atrapados arriba. Yo era parte del equipo que entró. Sus ojos se perdieron en algún lugar al que yo no podía seguirlo. El calor era indescriptible. Encontramos al padre primero. Estaba gravemente quemado pero consciente. Me agarró del brazo, con más fuerza de la que esperaba para un hombre en esa condición, y dijo una palabra: mi hija. Luego, está en el dormitorio de atrás. Por favor. Nos abrimos paso. La niña, Sophie, estaba encajada debajo de su cama, aterrorizada y temblando, pero viva. La sacamos. El techo se vino abajo unos 30 segundos después de que cruzamos la puerta. Hizo una pausa. Tragó saliva. El padre, antes de que se lo llevaran los médicos. Me miró con absoluta claridad a pesar de todo lo que le había pasado. Me apretó la mano y dijo: prométeme que no crecerá sola, prométeme que alguien se asegurará. Y lo hice. Le di mi palabra, parado en la calle con una casa ardiendo detrás de mí. Me quedé completamente inmóvil. Ambos padres murieron esa noche. Sophie sobrevivió con heridas leves. No tenía más familia, ni abuelos, ni tíos. Los servicios de protección infantil la pusieron en acogida. Intenté adoptarla. Como bombero soltero con un horario impredecible, me rechazaron. No cumplía con sus requisitos de estabilidad. Me miró. Así que cumplí mi promesa de la única manera que el sistema me permitió. Susurré: ¿qué hiciste? Me quedé en su vida sin que ella supiera quién era yo al principio. Establecí un fondo fiduciario de forma anónima. Cubrí mejoras en sus hogares de acogida, cuotas escolares, tutorías y terapia para el trauma que cargaba. Contraté a un investigador privado para verificar que estuviera a salvo en cada hogar donde la ponían. Cuando cumplió 13 años y empezó a hacer preguntas sobre su pasado, organicé una reunión a través de un consejero. Le dije que yo era el bombero que la sacó de esa casa. Empezó a llamarme papá, porque necesitaba uno. Las lágrimas llegaron. Dejé que fluyeran. Cada 12 de octubre, volvemos al terreno donde estaba la casa. Llevamos flores. Blancas para su madre, rojas para su padre. Nos sentamos juntos, y le cuento historias sobre lo que vi del valor de sus padres esa noche. El resto del año, envío cartas y dinero y lo que sea que necesite. Nunca te lo dije, porque tenía miedo de cómo podría verse. Tenía miedo de que pensaras que estaba obsesionado con algo de mi pasado. Miedo de que sintieras que me estaba dividiendo entre tú y algo que tú no habías aceptado. Colocó su teléfono sobre la mesa y lo giró hacia mí con dedos temblorosos. Una foto, Sophie sonriendo junto a David, en lo que parecía un evento escolar. No era romántico, no era secreto, solo un tipo de orgullo paternal, tranquilo y privado, que nunca se me había permitido ver. El motel. Me reuní con la antigua amiga de su madre, una mujer que tenía información sobre el historial médico de Sophie. Terreno neutral, a petición de ella.
Las llamadas eran actualizaciones de su trabajadora social. La tarjeta de cumpleaños, ella misma la hizo para mí. Quería darme algo personal. La habitación a mi alrededor cambió. Todo lo que me había atormentado durante meses, cada fragmento de evidencia que había organizado y reorganizado en forma de traición, de repente contaba una historia completamente diferente. La presión en mi pecho se liberó tan repentinamente que me dejó mareada. Nunca toqué a otra mujer, dijo David, su voz cobrando fuerza. Nunca quise hacerlo. Tú eres mi vida, Elena. Siempre has sido mi vida. Pero esta promesa, la hice en medio del fuego y la muerte. No podía romperla. Después de la cirugía, acostado en esa cama de hospital, me di cuenta de que podría no haber sobrevivido. No podía morir y dejarte sin saberlo. Y no podía dejar a Sophie sin que alguien entendiera lo que ella significaba y por qué. Deslizó algo sobre la mesa, una pequeña caja de madera. Estas son las cartas que le escribí cada año. Nunca las firmé con mi nombre, solo alguien a quien le importas. Necesitaba que supiera que era amada, incluso sin saber por quién. Abrí la caja, 14 sobres, cuidadosamente fechados, cada uno cargando años de devoción silenciosa. David estaba sentado frente a mí, más expuesto de lo que jamás lo había visto, más humano. Te amo más allá de cualquier cosa que sepa medir, dijo. Siento haber cargado con esto donde no pudieras verlo, pero mantuve mi palabra a un hombre moribundo. ¿Puedes encontrar en ti la forma de perdonarme por eso? La cocina no contenía nada más que el sonido de mis propias lágrimas. Todo lo que había creído sobre mi esposo había sido erróneo, no de la manera que había temido, no de la manera que rompe las cosas. Erróneo de la manera que solo ocurre cuando descubres que una persona es más extraordinaria de lo que habías comprendido. En ese momento, mi amor por David no se fracturó. Se abrió de par en par. La caja de madera estaba entre nosotros como una puerta que finalmente había sido abierta. Tomé el primer sobre, fechado el año después del incendio. La letra de David, precisa, como siempre es la de un ingeniero, pero las palabras en su interior eran algo completamente distinto. Querida Sophie, hoy cumples 9 años. Espero que la nueva escuela te esté tratando con dulzura. Eres más fuerte de lo que crees. Tus padres estarían tan orgullosos de la valentía que demuestras cada día. Mantén esa sonrisa. El mundo es mejor por tenerla. Sin nombre al final, solo un pequeño dibujo de un fénix surgiendo de un lecho de cenizas. Lo miré. Mi vista estaba nublada. Todo este tiempo, fuiste su ángel de la guarda. Él asintió lentamente. Ella no era mía por sangre. Se volvió mía por el fuego. Cuando finalmente nos conocimos bien, cuando tenía 13 años, algo creció entre nosotros que ninguno de los dos podía nombrar del todo. Ella necesitaba estabilidad. Traté de ser eso para ella, de cualquier manera que la situación lo permitiera, sin sacarla de la vida que estaba construyendo, ni pedir nada de la nuestra. Me lo contó todo entonces. Sophie había pasado por varios hogares de acogida, hasta que una pareja cálida y confiable la acogió permanentemente a los 11 años. David había cubierto silenciosamente sus programas extracurriculares, lecciones de piano, fútbol, terapia continua para procesar lo que el incendio le había quitado. Había asistido a sus actuaciones escolares desde la última fila, sin ser visto ni presentado. Cada 12 de octubre, regresaban juntos al terreno baldío. Rosas blancas para su madre, rojas para su padre. Se sentaban en la hierba y él le contaba lo poco que había presenciado de las personas que la habían amado primero. La chica que me viste abrazar, dijo en voz baja, era Sophie. Acababa de aprobar su examen de conducir. Estaba orgulloso de ella. No me estaba reuniendo con alguien con quien no debiera. Me estaba reuniendo con la niña que había prometido cuidar. Pieza por pieza, la imagen que yo estaba tan segura de que significaba traición, se reconstruyó en algo totalmente distinto, algo que nunca había anticipado, algo desgarrador y hermoso en igual medida. El recibo del hotel, una reunión con el consejero escolar de Sophie, quien había solicitado un terreno neutral debido a una situación familiar en su escuela ese día. Las transferencias bancarias, contribuciones mensuales a una cuenta de ahorros para la universidad que él había establecido a nombre de Sophie. Las llamadas, la propia Sophie, o actualizaciones de la trabajadora social privada que él mantenía.
Todo, cada fragmento que yo había reunido y malinterpretado, tenía una explicación diferente, una mejor. Me sentí tonta, me sentí avergonzada, y luego sentí algo que me atravesó lenta y silenciosamente, como la luz a través de una ventana, una gratitud profunda y no merecida de que el matrimonio que yo estaba convencida que terminaba, era, de hecho, más profundo de lo que se me había permitido ver. ¿Por qué no encontraste la forma de decírmelo antes? Pregunté con la voz ronca. David exhaló. Al principio, no quería cargar lo que estábamos construyendo. Estábamos recién casados. Teníamos nuestra propia vida que cuidar. Luego pasó el tiempo, y se convirtió en esta cosa sellada. Un secreto que ya no sabía cómo abrir sin que sonara a que había estado ocultando toda una segunda familia. Te veía ser feliz solo con nosotros. Tenía miedo de que saberlo te hiciera sentir como algo secundario. O que sintieras que se te pedía asumir algo que tú y yo ya habíamos decidido juntos que no era nuestro camino. Miró sus manos. Me lo guardé porque te amaba demasiado como para arriesgarme a herirte. Y ahora veo lo equivocado que estuve al tomar esa decisión solo. Me levanté y rodeé la mesa para sentarme a su lado, con cuidado de su pecho. Me rodeó con sus brazos y, por primera vez en meses, se sintió como lo más real en la habitación. Hablamos durante horas esa tarde. Me mostró fotografías que nunca se me había permitido ver. Sophie en su graduación de secundaria, radiante bajo su birrete y toga. Sophie en un refugio de animales un sábado de voluntariado. Sophie riendo a carcajadas en un estacionamiento, mientras David se aferraba a la manija de la puerta del asiento del pasajero durante una lección de conducir. Es extraordinaria, dijo. Quiere ser enfermera pediátrica. Dice que quiere estar allí para los niños asustados de la misma manera que ella necesitó que alguien estuviera allí para ella después del incendio. Mientras la luz de la tarde cambiaba y la cocina se volvía dorada, comprendí con total claridad cuántas veces estuve a punto de provocar una confrontación que lo habría quemado todo por un malentendido. Por un silencio que yo había llenado con la peor historia posible. El alivio fue profundo, pero también lo fue la nueva dimensión que se abría ante mí. El hombre con el que me había casado no era perfecto. Había cometido un error real al ocultarme esto durante tanto tiempo, pero era profunda, silenciosa y obstinadamente bueno. Y eso siempre había sido cierto. Esa noche, David descansaba en el sofá mientras yo preparaba sopa. Mis pensamientos seguían volviendo a Sophie, la chica a la que había pasado meses temiendo, la que había señalado como prueba de traición, era, de hecho, la evidencia viviente del carácter de mi esposo. Ella no era la otra mujer, ni siquiera estaba cerca. Era una mujer joven, que había sobrevivido a una pérdida devastadora, y había salido del otro lado con su bondad intacta, en parte porque este hombre se había negado a olvidar su promesa. Antes de dormir, abrí otra carta de la caja, de hace 2 años. Querida Sophie, la vida te derribará. Me ha pasado a mí, más de una vez. Pero te levantas, ayudas a las personas que te rodean, honras a tus padres al negarte a rendirte. Siempre estoy aquí, incluso cuando no puedes verme todos los días. Sostuve la carta contra mi pecho. David me observaba desde el umbral. No tienes que compartirme, dijo suavemente. Pero si alguna vez quieres conocerla, ella ya sabe de ti. Lo sabe desde hace años. Ha querido agradecer a la mujer que me hace feliz. Asentí. No pude encontrar las palabras todavía. El matrimonio que yo creía que ya era fuerte, era incluso más de lo que sabía. Construido, no solo sobre lo que nos habíamos dado el uno al otro, sino sobre una generosidad silenciosa y constante que había estado fluyendo más allá de las paredes de nuestro hogar durante 14 años sin mi conocimiento. Los días que siguieron a su confesión transcurrieron a un ritmo diferente. David se recuperó como ordenaron los médicos. Me movía por nuestra casa de forma distinta, no con sospecha, sino con una especie de reverencia, por lo que finalmente se me había permitido entender. Una tarde tranquila, mientras la lluvia trazaba su camino por las ventanas, David llevó la caja de madera a la sala. Nos sentamos juntos en el sofá, con una manta sobre sus rodillas, su pecho en recuperación todavía sensible por todo lo que había pasado. Escribí esto pensando que nunca se lo mostraría a nadie, dijo. Especialmente no a ti. Después de la cirugía,
Cuando la anestesia se estaba pasando, me desperté con un terror genuino. ¿Qué pasaría si no lo hubiera logrado? ¿Quién habría seguido cuidando de Sophie? ¿Quién habría sabido mantener la promesa? Abrió la caja y me entregó la carta más reciente, escrita apenas unas semanas antes de que su corazón fallara. La desdoblé con cuidado. Querida Sophie, ya tienes 17 años. Casi eres dueña de ti misma. Te he visto convertirte en alguien para quien a tus padres les costaría encontrar palabras. Recuerda que la fuerza no es la ausencia de caídas, es la decisión de levantarse cada vez que la vida te quita el suelo bajo los pies. Tus padres te dieron valor por la forma en que vivieron. Llévalo adelante, perdona a las personas que te fallen, porque la amargura solo quema hacia adentro. Estudia mucho, pero no olvides reír, y sabe que, en algún lugar, alguien está más orgulloso de ti de lo que jamás llegarás a comprender. Mi visión se nubló antes de llegar al final. Cada carta era así, guía paciente y mesurada envuelta en un amor incondicional. Leí una de cuando Sophie tenía 12 años. Querida Sophie, la escuela será difícil a veces, la gente será cruel, pero tú no eres la suma de lo que te pasó, eres la suma de lo que decides llegar a ser. Aprende todo lo que caiga en tus manos. Ayuda a las personas que te rodean cuando puedas. Y en los días en que todo sea pesado, recuerda que unos bomberos corrieron hacia un edificio en llamas por ti. Hay bondad en este mundo. Vale la pena vivir por ella. David se sentó en silencio mientras yo leía varias más. Algunas nos hicieron reír a ambos. Una mencionaba el primer proyecto de la Feria de Ciencias de Sophie, que se incendió, un hecho que él anotó con la diversión contenida de un hombre que había estado allí. Otras trajeron nuevas lágrimas, el año en que ella luchó con pesadillas recurrentes sobre el incendio, y David organizó anónimamente que un especialista la ayudara a superarlas. Para cuando llegué a la última carta, comprendí el corazón de mi esposo de una manera que 14 años de un matrimonio bueno, cercano y amoroso, de alguna manera no me habían mostrado todavía. Si estás leyendo esto porque algo me pasó, sabe que mantuve mi palabra tan completamente como pude. Vive tu vida plenamente, Sophie. Haz que se sientan orgullosos. Y si Elena está contigo, dale las gracias de mi parte. Ella me dio la fuerza para seguir adelante. Dejé la carta. Te amo, dije en voz baja. No a pesar de esto. Debido a esto. Eres el mejor hombre que he conocido. Nos abrazamos durante mucho tiempo. La lluvia afuera cesó casi por completo. El último rastro de duda que había estado cargando se disolvió completamente en la calidez de esa habitación. El hombre al que yo había acusado en mi propia mente de la peor clase de traición había estado, de hecho, viviendo la versión más alta de lo que el amor y el deber pueden representar juntos. Unas semanas más tarde, en una mañana clara de sábado, el timbre sonó mientras hacíamos panqueques, el ritual fácil y pausado que había regresado con su recuperación. David me miró con una sonrisa nerviosa, que era también la más esperanzada que había visto en su rostro en meses. «Es ella», dijo suavemente. «¿Estás lista?» Tomé aire. Asentí. Cuando abrí la puerta, Sophie estaba de pie en nuestro porche. Tenía 22 años ahora, alta y serena, de una manera que provenía de haberse reconstruido a sí misma desde la nada. Llevaba uniforme médico. Su cabello estaba recogido profesionalmente. En sus manos tenía un pequeño ramo de rosas blancas y rojas. «Hola», dijo, con voz suave y pausada. «Soy Sophie. Gracias por dejarme venir». Di un paso atrás para dejarla entrar. David apareció en el pasillo detrás de mí, y el rostro de Sophie se transformó en algo vulnerable y pleno. Se movió para abrazarlo con cuidado, de la forma en que lo hace la gente cuando sabe que un cuerpo todavía se está curando. «Tú eres la razón por la que lo logré», le dijo, con la voz entrecortada. No solo esa noche, cada día desde entonces. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. «Tú hiciste la parte difícil, pequeña. Cada día hiciste la parte difícil. Yo solo aparecí». Sophie se volvió hacia mí entonces. Nos quedamos un momento simplemente mirándonos. La esposa y la chica que habían estado tejidas en la tela de nuestro matrimonio durante tanto tiempo sin que yo lo supiera. «Gracias», dijo ella, «por compartirlo conmigo. Sé que fue mucho que procesar.
especialmente sin entender lo que significaba. La atraje hacia mis brazos. El abrazo se sintió natural, como encajar la última pieza en su lugar. Siento que me haya tomado tanto tiempo conocerte, susurré. Eres bienvenida aquí. Siempre. Pasamos la tarde juntos. Sophie habló sobre la escuela de enfermería, sobre la sala de pediatría donde trabajaba, sobre los pequeños pacientes que le recordaban a su propia versión más joven. Quería especializarse en cuidados de trauma para niños. Quiero estar allí cuando tengan miedo, dijo simplemente. De la forma en que alguien debería haber podido estar allí para mí. David escuchó todo con el orgullo silencioso de alguien que había visto a esa persona crecer de una niña aterrorizada de 8 años a alguien que corría hacia los niños asustados de la misma manera que un bombero corre hacia un edificio en llamas. Los observé a los dos, la calidez fácil entre ellos, el humor compartido sobre sus catastróficas primeras lecciones de conducir, y no sentí nada más que plenitud. Nos ayudó en el jardín esa tarde. Se rió de los chistes de David. Fue generosa, considerada y genuinamente interesada en mis alumnos. Cuando nos abrazó para despedirse en la puerta, prometió volver pronto. Más que bien, dije. Ven cuando quieras. David pasó su brazo por mi cintura mientras el auto de ella se alejaba. Nos quedamos en el porche viendo el cielo volverse rosado en los bordes. Nunca tuvimos hijos propios, dijo en voz baja. Pero de alguna manera, ayudamos a criar a una juntos. Me apoyé en su hombro. Ella va a pasar el resto de su vida cambiando las vidas de los niños que más lo necesitan. Y eso comenzó contigo manteniendo una promesa en una calle en llamas a las 2 de la mañana. Esa noche, acostada a su lado en la oscuridad, escuchando su respiración constante y rítmica, comprendí algo que no esperaba encontrar. Los secretos más grandes no siempre nacen de la traición. A veces provienen de promesas demasiado sagradas para reducirlas a una conversación durante la cena. Y amar a alguien, amarlo de verdad, significa aceptar que no todo silencio es una herida. David había cargado con un peso enorme e invisible durante 14 años. No por engaño, por honor, y al cargarlo, no solo había mantenido vivo el último deseo de un hombre moribundo, había moldeado a una mujer joven en alguien extraordinario, alguien que llevaría esa misma bondad silenciosa a las vidas de niños que no tenían a nadie. Nuestra casa en Maplewood Lane sigue siendo tranquila la mayoría de los días. Pero ahora alberga nuevas risas cuando Sophie nos visita. Alberga una caja de madera con cartas y una comprensión más profunda del hombre que elegí. Alberga el conocimiento de que la vida en la que yo creía era incluso más verdadera de lo que se me había permitido ver. El amor no siempre es visible. A veces se mueve en silencio, en promesas cumplidas cuando nadie mira, en estar presente año tras año sin reconocimiento ni recompensa, en elegir la compasión simplemente porque es lo correcto. Me giré hacia David en la oscuridad y lo besé suavemente. Gracias por confiarme esto, dije. Él sonrió, y lo sentí más de lo que lo vi. Gracias por seguir creyendo en mí, incluso cuando fue difícil. Afuera, el mundo continuaba con sus asuntos ordinarios. Adentro, nuestros corazones se habían expandido de formas que no sabíamos que aún teníamos espacio para albergar. 14 años de amor oculto no habían sido el final de nuestra historia. Solo acababan de revelar su forma más verdadera.